Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio donde solo quiero compartir contigo información útil para bajar el ritmo, para escuchar sin prisa y para darle un poco de calma al cuerpo después de un día largo. Esta noche quiero hablarte con calma, quiero acompañarte. No importa cómo haya sido tu día, no importa si fue pesado, si fue largo o si dejó demasiado ruido. Ahora estás aquí, escuchando, y eso por ahora es suficiente. La noche tiene algo especial. No exige nada, no pregunta, no esperas respuestas. La noche simplemente llega y poco a poco el mundo empieza a bajar el volumen. Hay noches que no piden respuestas, solo descanso. No tienes que hacer nada especial, no tienes que concentrarte, no tienes que resolver nada esta noche. Puedes simplemente escuchar, mientras tu cuerpo poco a poco empieza a bajar el ritmo. A esta hora, las luces se suavizan, los sonidos se alejan y el cuerpo recuerda algo antiguo. Descansar también es una forma de estar vivo. El cuerpo no necesita instrucciones, solo permiso. Tal vez notes cómo la respiración se vuelve un poco más lenta, no porque la fuerces, sino porque el cuerpo sabe hacerlo cuando se siente a salvo. El descanso no persigue, el sueño no se obliga, el sueño ocurre, y cuando menos lo empujas, más fácil suele llegar. Muchas veces creemos que no dormimos porque algo está mal con nosotros, pero casi nunca es así. La mayoría de las veces no dormimos porque el cuerpo sigue en alerta, como si aún fuera de día, como si algo tuviera que resolverse ahora. Aquí entra una parte importante de la ciencia. El cerebro no entiende de relojes, no entiende de señales. Para el cuerpo, dormir no depende de la hora, sino de si el entorno se siente seguro. Existe una sustancia en el cuerpo que se activa cuando estamos bajo presión. Se llama cortisol. No es mala, nos protege y nos mantiene atentos. El problema aparece cuando el cortisol se mantiene elevado durante muchas horas o muchos días. Cuando el cortisol está alto, el sistema nervioso simpático permanece activo. Es el sistema encargado de reaccionar, de estar alerta, de prepararnos para actuar. Para que el sueño ocurra, otro sistema debe tomar el control, el sistema nervioso parasimpático. Este sistema está relacionado con la calma, la digestión, la recuperación y el descanso profundo. Cuando la respiración es suave, cuando no hay urgencia y cuando el entorno es estable, el cuerpo empieza a cambiar de un sistema al otro. El cuerpo empieza a comprender que no hay peligro inmediato. Por eso, a veces, la mente quiere dormir, pero el cuerpo no coopera. No es falta de voluntad, es biología. Es el cuerpo protegiéndose incluso cuando ya no hace falta. Entender esto no despierta. Al contrario, relaja. Saber que no hay nada roto en ti permite soltar las exigencias de dormir. Dormir no es rendirse. Dormir es permitir. Es dejar que el cuerpo haga lo que ha sabido hacer desde siempre, sin interferencias, sin presión. Incluso el cansancio merece un lugar donde descansar. No necesitas convencer a tu mente ni obligarte a dormir, solo crear el espacio. La noche ya hizo su parte, el silencio también. Piensa en la noche como un lugar sin exigencias, sin comparaciones y sin listas pendientes. Un lugar donde no hace falta demostrar nada. Aquí incluso el pensamiento puede soltar el peso que lleva encima. Si aparece una idea, no hace falta empujarla afuera. Puedes observarla y dejarla pasar, como un sonido lejano, como algo que no necesita respuestas ahora. La noche no exige nada,
y aún así lo ofrece todo. Tal vez el sueño llegue pronto, o tal vez tarde un poco más. De cualquier forma, está bien. El descanso no siempre se nota, pero siempre ocurre en algún punto. Ahora te voy a contar una historia real, una anécdota histórica, pero manteniendo la misma calma y el objetivo de estar relajados esta noche. Y esta pequeña historia se titula simplemente La Torre Eiffel. La Torre Eiffel se construyó en París a finales del siglo XIX, concretamente para la Exposición Universal de 1889. Esa exposición se organizó para celebrar los 100 años de la Revolución Francesa y París quería mostrar al mundo que era una ciudad moderna, avanzada, capaz de liderar la ingeniería y la industria de su época. El responsable principal del proyecto fue Gustave Eiffel. Gustave Eiffel no era un arquitecto en el sentido clásico, era ingeniero. Antes de la torre, ya era conocido por haber diseñado grandes estructuras metálicas, sobre todo puentes y estaciones de tren, no solo en Francia, sino también en otros países. Cuando se propuso la idea de construir una torre de 300 metros de altura, la reacción no fue positiva para todo el mundo. De hecho, hubo una oposición muy clara y documentada. Un grupo de artistas, escritores y arquitectos firmó una carta pública en la que criticaban el proyecto. Decían que la torre sería fea, inútil y que arruinaría el paisaje de París. Algunos la describían como un monstruo de hierro sin sentido. A pesar de esas críticas, el proyecto siguió adelante. La construcción comenzó en 1887. Para la época, fue una obra muy organizada y muy precisa. Cada pieza de hierro estaba diseñada con antelación, numerada y calculada para encajar exactamente en su lugar. No se improvisaba nada durante el montaje. Trabajaron cientos de obreros en la construcción. La torre se fue levantando poco a poco, como si fuera un enorme mecano. Primero la base, luego los niveles intermedios y finalmente la parte superior. Todo el proceso duró poco más de 2 años, algo muy rápido para una estructura de ese tamaño en aquel momento. Y cuando finalmente fue terminada, la Torre Eiffel medía aproximadamente 300 metros de altura, lo que la convirtió en la estructura más alta del mundo durante varios años. Era algo completamente nuevo para la época. Nunca antes se había construido algo así. Un dato interesante es que la torre no estaba pensada para ser permanente. El permiso de construcción era temporal. La idea inicial era que se mantuviera en pie durante unos 20 años y luego fuera desmontada. Sin embargo, con el paso del tiempo, la torre empezó a tener usos prácticos muy importantes. Su altura la hacía ideal para experimentos científicos y, más adelante, para las telecomunicaciones. Se utilizó para pruebas de radio y transmisión de señales, algo que resultó clave para su conservación. Gracias a esa utilidad, la Torre Eiffel no fue desmontada. Además, con los años, la opinión pública fue cambiando. Lo que al principio había sido muy criticado, empezó a ser aceptado y finalmente apreciado. A comienzos del siglo XX, la torre ya formaba parte del paisaje de París. Poco a poco, se convirtió en un símbolo de la ciudad y con el tiempo en uno de los monumentos más reconocidos del mundo. Gustave Eiffel vivió lo suficiente como para ver cómo su obra, que había sido tan cuestionada al inicio, se transformaba en un ícono. Él siempre defendió la torre desde el punto de vista técnico. Para él, era un ejemplo de ingeniería bien hecha.
de cálculos precisos y de respeto por las leyes físicas. Hoy en día, la Torre Eiffel sigue en pie. Ha sido pintada muchas veces, ha sido adaptada a nuevas tecnologías y sigue recibiendo millones de visitantes cada año. Continúa cumpliendo funciones prácticas y simbólicas. Y lo interesante de esta historia no es solo la torre, sino lo que representa. Representa una idea arriesgada, una obra técnica muy avanzada para su tiempo y un ejemplo claro de cómo algo que al principio genera rechazo puede terminar formando parte de la vida cotidiana de las personas. Esta es una historia real, sin adornos, sin invenciones, una historia de ingeniería, de crítica pública, de uso práctico y de permanencia. Y puede quedarse aquí, acompañando este momento, sin necesidad de llegar a ninguna conclusión más. Ahora quiero que continúes relajando tu mente, si aún no estás completamente dormido o dormida, y te mantengas escuchando esta suave melodía, ya que escuchar una melodía suave cuando te estás quedando dormido puede ayudar más de lo que parece. No porque la música te duerma directamente, sino porque le da al cerebro algo estable y tranquilo a lo que aferrarse. Una música lenta, sin sobresaltos, ayuda a que los pensamientos bajen el ritmo, a que el cuerpo se relaje y a que los ruidos del entorno molesten menos.